Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar nuevamente del principio de Arquímedes, solo que en esta ocasión nos vamos a centrar a resolver dos problemas. Es decir, vamos a ver la parte práctica del principio de Arquímedes y vamos a tratar de responder a algún problema que bien se nos puede presentar en la vida cotidiana y que, utilizando las bases o la teoría que ya conocemos del principio de Arquímedes, podemos fácilmente responder. Vayamos con el primer problema. Bueno, el primer problema nos dice lo siguiente. Tenemos una bola de acero de 5 centímetros de radio, la cual se va a sumergir en el agua. El problema aquí es calcular el empuje que va a recibir la esfera y además queremos calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante no es otra sino que la diferencia entre la fuerza que ejerce la bola cuando se sumerge y la fuerza que recibe como empuje. Para esto habrá que considerar el siguiente dato, que es la densidad del acero, la cual es de 7.800 kilogramos por metro cúbico. Como en todo problema, tanto en matemáticas como aquí en física, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son nuestros datos, cuáles son nuestras fórmulas que vamos a utilizar y finalmente cuál va a ser el desarrollo a seguir. Para empezar, vamos a empezar a identificar los datos, que en este caso, si vamos a leer el problema de manera pausada, de manera cuidadosa, vemos que el primer dato es el radio de la esfera, en este caso de la bola de acero, que nos dice que es de 5 centímetros. El siguiente dato, si seguimos leyendo, nos dice que es la densidad del acero. Son los dos únicos datos que tenemos en cuanto a valor numérico. Porque si ponemos atención, hay otros datos que nos ofrece, como por ejemplo el hecho de que nos dice que la bola de acero se sumerge, es decir, que toda la bola de acero está dentro de el agua. Ok, aquí lo que queremos calcular es la fuerza de empuje que recibe, la cual conocemos o definimos como E. Y para ello vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos del principio de Arquímedes, que nos dice que empuje es igual a densidad, que viene definido con la letra ρ, por volumen y por el valor de la gravedad. Ok, aquí la gran incógnita es ¿cuál es el volumen de la esfera? Nosotros no lo conocemos. Lo único que conocemos es el radio. Pero tenemos un dato muy importante. Sabemos que es una esfera. Entonces, si queremos calcular el volumen de esta esfera de acero o de esta bola de acero, lo único que tenemos que aplicar es un poco de geometría y calcular este volumen. Para ello nos vamos a la fórmula del volumen de una esfera, la cual es 4/3 multiplicados por pi, que a su vez multiplican al radio de la esfera elevado al cubo. 4/3 es un valor constante, pi también es un valor constante, lo conocemos, y el dato que necesitamos es el radio, que sí lo conocemos. Entonces, aplicando los datos a la fórmula, tenemos que volumen es igual a 4/3, que multiplica el valor de pi, en este caso 3.1416, así lo vamos a dejar, por 0.05 metros cúbicos. Si bien el radio de la esfera está dado en centímetros, lo ideal, dado que estamos manejando valores de densidad de kilogramos por metro cúbico, es de que hagamos la conversión y lo llevemos a metros. Haciendo la multiplicación, sacando el producto, vemos que el volumen de la esfera es de 0.0005 metros cúbicos, o mejor dicho, 5 elevado a las 10, perdón, 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ok, con este dato nosotros ya podemos aplicar a la fórmula y poder conocer el empuje. Entonces agarramos la fórmula, sustituimos los datos. Les decía yo que ρ es el valor de la densidad, en este caso es la densidad del agua, que es un valor que conocemos, que es o muy típico, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya calculamos el volumen, es de 0.0005 metros al cubo, y el valor de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
Sacamos el producto y vemos que el empuje es de 4.9 newtons. Lo siguiente que nos pide el problema es calcular la fuerza resultante. Les decía, la fuerza resultante es la diferencia que hay entre la fuerza que ejerce la bola al sumergirse y el empuje que recibe a cambio por parte del agua. Para ello, vamos a la fórmula que les decía, donde F en este caso es la fuerza que ejerce la bola y E el empuje, como ya bien calculamos. Y en este caso, el único dato que nos falta es la fuerza que ejerce la bola de acero al sumergirse, es decir, con qué fuerza empuja la bola de acero al agua, a la superficie del agua cuando entra. Entonces, para ello es que ocupamos los datos de densidad de la esfera de acero. El volumen ya lo conocemos y también conocemos la gravedad. Si se fijan, es exactamente la misma fórmula. Empuje y fuerza son exactamente las dos, son exactamente lo mismo, ambas son fuerzas, entonces la fórmula es exactamente la misma, lo único que cambia es el valor de la densidad. Haciendo el producto obtenemos que el empuje de la bola de acero es de 38.22 newtons. Entonces, para poder calcular la fuerza resultante, simplemente hacemos la diferencia, 38.22 newtons, que es con lo que la bola de acero empuja, y los 4.9, que es con el empuje que el agua ejerce sobre la esfera, nos da que la fuerza resultante o final es de 33.32 newtons. Como en este caso la fuerza resultante o bien la fuerza que ejerce la bola es mayor al empuje, reducir fácilmente que la esfera se hunde y se fue a la superficie. Para que el objeto o la esfera pudiera flotar en la superficie, la fuerza resultante tendría que ser igual o menor a 0. Pero como no lo es, entonces deducimos en automático que la bola de acero se fue al fondo. Bueno, pasando al siguiente problema, nos dicen, un objeto de 5 kilogramos se mete en el agua y se hunde. Ahí ya de entrada sabemos que el objeto se fue hasta el fondo, siendo la fuerza resultante de 30 newtons. Aquí vamos a calcular el empuje que recibió el objeto, el volumen del objeto y la densidad del objeto. Ok, entonces identificamos los datos primero. Tenemos la masa del objeto, que es de 5 kilogramos. Tenemos la fuerza resultante, que es de 30 newtons. Y bueno, lo que queremos calcular es el empuje, el volumen y la densidad. Para ello, lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza, es calcular el empuje, que es lo primero que nos pide, fuerza de empuje. Para poder calcular la fuerza de empuje, pues nos vamos a la fórmula de la fuerza resultante. Nosotros ya conocemos la fuerza resultante, que es 30 newtons, y lo único que tendríamos que hacer es calcular ahora la fuerza con la que el objeto empuja el agua. Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, conocemos la masa, y si nos vamos un poquito hacia atrás en los conceptos de física, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, la aceleración es la aceleración de la gravedad, que es la que lleva o jala al objeto hacia el fondo del agua o hacia el fondo del recipiente. Conocemos la masa, que es de 5 kilos, entonces aplicamos a la fórmula y sabemos que la fuerza del objeto sobre el agua es de 49 newtons. Con estos datos podemos, de la fórmula de la fuerza resultante, derivar o despejar el empuje y hacer el cálculo. En este caso sabemos que la fuerza resultante es 30 newtons, la fuerza del objeto sobre el agua es de 49 y queremos calcular el empuje. Hacemos el despeje, que simplemente va a consistir en una resta, una diferencia, y sabemos que entonces el empuje es de 19 newtons. Ahí ya tenemos el primer dato calculado. Nos vamos al segundo, al volumen del objeto. Para ello, vamos a recurrir a la fórmula del principio de Arquímedes. Empuje es igual a densidad por volumen por gravedad.
sabemos que es agua en la que está sumergida, así que conocemos la densidad del agua, conocemos la gravedad, ya conocemos el empuje. Entonces de aquí vamos a derivar el volumen, vamos a despejar el volumen y lo vamos a sacar. Como en este caso densidad y gravedad están multiplicándose o están dentro de un producto, pues para poder despejar volumen tendría que pasar del lado izquierdo de la ecuación. Y para poder despejarlo, entonces pasan con su función inversa. Si están multiplicando, van a pasar a dividir. Entonces tenemos que el volumen es igual al empuje entre el producto de la densidad por la gravedad, que al final de cuentas vemos que es de 0.002 metros cúbicos. Y bueno, ya conocemos el volumen, ahora nos vamos a la densidad. En este caso nos vamos precisamente a la fórmula de fuerza, que también sabemos que es masa por aceleración, pero en este caso, en vez de poner masa, vamos a utilizar la fórmula más amplia, que es densidad por volumen por gravedad. Entonces, de aquí lo que queremos sacar es la densidad. Si se fijan, es exactamente el mismo problema o la misma fórmula que ya utilizamos anteriormente con el empuje. Tenemos un producto, dos valores de este producto están multiplicándose. Entonces, al momento de despejar ρ para calcular la densidad, estos van a pasar a dividir. Y de nuevamente tenemos un cociente. 49 newtons, que es la fuerza que ya hemos calculado con la que el objeto empuja el agua, la superficie del agua, entre el producto del volumen por la gravedad. Y finalmente obtenemos que la densidad del objeto es de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Si se fijan, todos estos problemas son muy sencillos. Lo único hay que saber identificar muy bien los datos con los que tenemos, saber identificar las fórmulas y tener muy claro qué significan cada elemento en cada fórmula para simplemente llegar y despejar. Todo lo demás que hicimos fue pura álgebra o fue pura aritmética. No es nada del otro mundo que no podamos resolver. Entonces, te invito a que vuelvas a repetir este video, quizás le des pausa, tomes las notas que tú creas convenientes con tus propias palabras y trates de resolver este problema por tu propia cuenta, o bien busques otros que sean muy similares a estos y trates de resolverlos por tu propia cuenta siguiendo tus propias anotaciones. Sin más por el momento me despido y muchísimas gracias. Hasta luego.